Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un repaso de los 4 partidos que se estarán llevando a cabo hoy, este día lunes 23 de junio, correspondientes a lo que será el inicio de la jornada número 3 del Super Mundial de Clubes de la FIFA, donde vamos a ya tener equipos clasificados, tanto del grupo A como del grupo B. Todavía en ninguna de las dos zonas, ninguno de los clubes participantes tiene asegurado su pasaje a los octavos de final, pero en esta jornada de lunes no solamente conoceremos quiénes son los 4 clasificados, 2 de la zona A y 2 de la zona B, sino también quiénes serán los eliminados, y va a haber nombres fuertes entre los equipos que nos van a estar dejando en esta fase de grupos del Mundial de Clubes, porque hay posibilidades. Si hoy mismo se terminarían las zonas, 2 equipos europeos quedarían afuera, algo que en un principio, antes de comenzar este torneo, era totalmente imprevisto. La mayoría decía que de los 16 clubes que iban a clasificar a los octavos de final del Super Mundial de Clubes, los 12 europeos que participan iban a estar sí o sí, quizás con la excepción del Red Bull Salzburgo, que era el más débil, pero los otros 11 iban a estar sí o sí clasificados. Hoy ya hay muchísimas dudas en relación a quiénes podrían llegar a pasar a la siguiente instancia. En este video vamos a estar hablando absolutamente de todo. Obviamente se viene la participación de equipos más que interesantes. Juega el PSG, juega el Atlético Madrid, el Inter de Miami del Messi, los brasileños, Botafogo y Palmeiras, todos tendrán participación en este día y todos buscarán asegurar su pasaje a octavos. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de los 2 partidos del grupo B, teniendo en cuenta que por horario se van a estar jugando primero los 2 encuentros correspondientes a la segunda zona y después vamos a hablar de los 2 cotejos correspondientes al grupo A. En primera medida, ya como sucede habitualmente en los mundiales de fútbol de selecciones, los encuentros que se juegan en la tercera jornada del grupo se juegan ambos a la misma hora, para que ningún equipo pueda pensar más allá de un resultado ya puesto anteriormente. Es decir, los 4 clubes van a estar jugando con el otro partido jugándose al mismo tiempo. Si bien es cierto que todos van a estar al tanto de cuál va a ser el marcador en el otro cotejo en cuestión, no es lo mismo jugar con un resultado ya sabido y finalizado que mientras el otro partido se esté disputando exactamente al mismo tiempo. Por lo pronto, los 2 encuentros que se van a estar llevando a cabo son, en primera medida, el Seattle Sounders contra el Paris Saint-Germain, y después voy a hablar del Atlético Madrid-Botafogo, que parecería ser un tanto más interesante por la paridad que hay entre los 2 equipos. Ni el conjunto estadounidense está eliminado, ni el Paris Saint-Germain está clasificado, pero prácticamente lo del Seattle Sounders es una epopeya. Tiene que ganar su encuentro, esperar que el Botafogo venza al Atlético Madrid, y a partir de una diferencia de gol que tendría que ser muy distinta a la que es hoy en día, recién ahí podríamos estar hablando de la posibilidad de que el conjunto de la MLS se meta en la siguiente ronda. ¿Por qué digo esto? Antes de comenzar el grupo, Botafogo, como ya sabemos, tiene 6 puntos, Paris Saint-Germain y Atlético tienen 3 y Seattle Sounders tienen 0. En lo que respecta a igualdad de puntos entre 2 equipos, ahí cuenta los resultados que se obtuvieron entre sí. Sin embargo, cuando son 3 los clubes que empatan con la misma cantidad de puntos, eso significa que los resultados se dieron entre sí, entre todos ellos. Es decir, en caso de que el Seattle Sounders le gane al PSG, el Atlético le ganó anteriormente al Seattle Sounders y el Paris Saint-Germain en la primera jornada derrotó al Atlético. Es decir, una victoria entre cada uno de ellos. Por lo que ahí sí tendríamos en cuenta la diferencia de gol. Hoy el Paris Saint-Germain tiene más 3, el Atlético Madrid tiene menos 2 y el Seattle Sounders tiene menos 3. Es decir, tiene que haber una epopeya por parte del Seattle Sounders, le tiene que ganar por 4 goles al Paris Saint-Germain y, como dije antes, esperar que el Botafogo le gane al Atlético. Si eso sucede, el equipo de los Estados Unidos estará clasificando como segundo de grupo, obviamente con Botafogo como primero, y dejaría a los 2 elencos europeos eliminados. Muy pero muy complicado, teniendo en cuenta que el conjunto de la Major League Soccer cayó en sus primeras 2 presentaciones. Por el lado del PSG, le alcanzará un triunfo para meterse en la siguiente ronda. No importa cómo salga Botafogo o Atlético Madrid, porque si bien es cierto que si el Atlético le gana a Botafogo, todos quedarían empatados con 6 puntos, la realidad es que el PSG hoy tiene más 3 de diferencia de gol y Botafogo tiene más 2. Y si bien es cierto que
Botafogo le ganó en su duelo mano a mano al equipo francés, el Atlético hipotéticamente le habría ganado a Botafogo y en la primera jornada, como ya mencioné, el equipo francés le ganó al conjunto español y por diferencia de gol los vigentes campeones de la Champions se meterían en la siguiente ronda como primero. Obviamente para salir primero de la zona sí o sí el PSG debe ganar y el Atlético Madrid debe vencer a Botafogo. Caso contrario, el conjunto galo terminará siendo segundos y el equipo de Río de Janeiro y el conjunto de España empatan, o si obviamente el triunfo pertenece al equipo brasileño. Los dos elencos de este mismo partido dependen de sí mismos, pero claramente el resultado que tiene que obtener el Seattle Sounders está prácticamente fuera de sí. El encuentro se jugará en el escenario donde normalmente hace de local el conjunto de los Estados Unidos. Estamos hablando del Lumen Field de la ciudad de Seattle. Y en lo que respecta al otro duelo del grupo, el cotejo que van a estar jugando el Atlético Madrid y el Botafogo, claramente el equipo español la tiene un poco más complicada por una cuestión de diferencia de gol. Por lo pronto igual no es algo imposible. Si el Atlético Madrid derrota por 2 goles de diferencia al equipo brasileño, se clasificará a la siguiente ronda y dejará al conjunto sudamericano eliminado siempre y cuando el Paris Saint-Germain le haya ganado el Seattle Sounders, porque si el Atlético le gana por 2 goles a Botafogo y se da un resultado, no sé si ilógico, porque en este Supermundial de Clubes ya está pasando cualquier cosa, pero si se da que el PSG no le gane al Seattle, Botafogo igual clasificaría, eso sí, como segundo lugar de la zona, porque en ese caso Botafogo y Atlético empatarían con 6 puntos, pero como solo hay 2 equipos igualados con la misma cantidad de unidades, lo que sí se va a tener en cuenta es el partido entre ellos, y el Atlético hipotéticamente le estaría ganando al conjunto brasileño. Después de lo que fue la segunda fecha, donde el conjunto de Río obtuvo un resultado histórico venciendo al campeón de la Champions, el vigente vencedor de la Libertadores derrotó al fin al último ganador de la Liga de Campeones, algo que no sucedía desde el año 2012, aún así Botafogo se puede quedar afuera y, como mencioné, no es un resultado fuera de lugar lo que dejaría al elenco brasileño afuera del Mundial de Clubes, porque si bien es cierto que hasta este momento su participación en el torneo está siendo más que positiva, 2 victorias en 2 partidos, perder por 2 tantos con Atlético Madrid no es algo ilógico. El hecho de que el Atlético le haya ganado por 2 goles al Seattle Sounders y Botafogo solamente lo haya hecho por 1 en la primera jornada, achica las diferencias de los goles que necesitaría el Atlético para meterse en la siguiente ronda, porque hoy por hoy Botafogo tiene más 2 y el Atlético tiene menos 2, es decir, si gana por 2 goles el Atlético Madrid, cambiaría su diferencia de gol a 0 y la de Botafogo bajaría a 0, y es ahí donde empezaría a contar los goles a favor, siempre suponiendo, repito, que el PSG gane su partido, pero como tiene más 3, si gana ya se iría más 4, más 5 y quedaría como primero de grupo. Para definir al segundo lugar de la zona habría que ver quién metió más goles a favor, y suponiendo por ejemplo que el Atlético gane 2-0, en ese caso quedaría el equipo español con 5 tantos a su favor, mientras que Botafogo quedaría con 3, es decir, los españoles se meterían como segundo del grupo y el equipo brasileño quedaría eliminado. Una lástima teniendo en cuenta lo que ya mencioné, lo que hizo anteriormente el Botafogo. Sin embargo, el Atlético Madrid es un equipo europeo, un conjunto con buenos futbolistas, y por eso mismo me parece que nadie se atreve a decir hoy por hoy que más allá de lo bien que lo hizo en la primera jornada, el elenco de Río de Janeiro se puede asegurar que esté en la siguiente ronda. Es verdad que con un empate le alcanza para clasificarse y el Atlético Madrid con una igualdad queda eliminado, salvo que el Seattle Sounders le gane al Paris Saint-Germain. En ese caso, Botafogo 7 puntos, Atlético Madrid 4, París y Seattle Sounders con 3, y los españoles clasificarían como segundos de la zona. Pero obviamente el Atlético no puede depender de que el equipo de los Estados Unidos le gane al conjunto francés. Es decir, el Atlético Madrid tiene que ganar por 2 goles y en ese caso no va a depender absolutamente de ningún otro resultado. Básicamente, todos los equipos de esta zona dependen de sí mismos. Para hacer un resumen, Botafogo necesita empatar, ganar o perder por 1 gol de diferencia. Eso le alcanza para clasificar. El Paris Saint-Germain necesita ganar por cualquier resultado, de esa manera se clasificará, o empatar y que Botafogo le gane al Atlético Madrid. El Atlético necesita ganar por 2 goles, eso le alcanzará para meterse en los octavos de final, mientras que el Seattle Sounders, como dije, la tiene un poco más complicada, porque debe derrotar por 3 goles al Paris Saint-Germain y esperar que el Botafogo derrote al Atlético Madrid. El duelo entre los españoles y el equipo brasileño se disputará en el estadio Rose Bowl de la ciudad de Los Ángeles. Y vamos ahora con los 2 encuentros correspondientes al grupo A. Vamos con los 2 equipos que podrían en teoría pactar un resultado para clasificarse, si bien es cierto que
Supuestamente en el fútbol esto no se tiene que hacer. Si el Inter de Miami y el Palmeiras igualan en su duelo que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, ambos clasifican a los octavos de final. El equipo brasileño, por tener un gol más en la diferencia, +2 contra el +1 del Inter de Miami, lo haría en el primer lugar del grupo y se enfrentaría al segundo de la zona B. Por otro lado, el Inter de Miami se aseguraría el pasaje como segundo de este grupo luego de lo que fue la gran victoria frente al Porto en la jornada pasada. Por lo pronto, ¿qué es lo que sucede si alguno de los dos equipos gana y el otro pierde? Obviamente, el que obtiene el triunfo se asegura el primer lugar del grupo, mientras que el otro, en caso de perder, necesitará que no gane el equipo con el cual empataron en las primeras 2 jornadas. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Por lo pronto, si hay un ganador y un perdedor, y el Porto y el Al-Ahly en el otro encuentro igualan, no importa el resultado por el cual haya perdido el equipo que haya caído derrotado en este duelo, va a salir segundo de grupo. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si el Inter de Miami le gana a Palmeiras? En ese caso, Inter claramente primero y Palmeiras segundo. Si el Porto de Portugal le gana al Al-Ahly y supera por diferencia de gol al Palmeiras, hoy por hoy Palmeiras tiene +2 y Porto tiene -1. Es decir, que tiene que haber una diferencia de 3 goles entre ambos resultados para que esto se dé. Es decir, si el Inter de Miami le gana a Palmeiras 1-0, el Porto tiene que ganar por 2 goles. En ese caso, como el equipo brasileño y el conjunto portugués igualaron en la primera jornada, no se puede tomar en cuenta el partido entre sí. Esto quiere decir que se tomará a cabo la diferencia de gol y el Porto podría pasar como segundo. En caso de que el que gane sea el Al-Ahly de Egipto y iguale en puntos a Palmeiras, no importa por cuántos goles el equipo egipcio le gane al elenco europeo, así lo haga 5-6-0, porque en el duelo entre sí, Palmeiras derrotó al conjunto egipcio. Todo lo contrario y lo inverso pasa si es que el que pierde es el Inter de Miami. Como el Inter de Miami superó al Porto, si el equipo de Portugal es el que gana, no habrá ninguna posibilidad de que pueda superarlo como segundo del grupo, porque en el duelo que disputaron entre ellos fue el elenco de la MLS, con aquel recordado gol de Messi, quien terminó ganando el partido y de esa manera lo superará por el primer criterio de desempate, que es el encuentro que disputaron entre sí. En cambio, si el que gana es el Al-Ahly de Egipto, algo parecido a lo que sucede en la lucha de diferencia de gol entre Palmeiras y Porto. El Inter de Miami tiene +1 y el Al-Ahly tiene -2. Es decir, si Palmeiras derrota al Inter de Miami por un gol, el Al-Ahly de Egipto debería vencer al conjunto europeo por 2 tantos de diferencia y de esa manera, sí, el conjunto africano se metería en la siguiente ronda y dejaría al Inter de Miami eliminado. En definitiva, los 4 equipos tienen posibilidades de clasificar, los 4 equipos pueden quedar eliminados. Palmeiras y el Inter podrían, entre comillas, arreglar un resultado, empatar y de esa manera ambos clasificarían, sabiendo que quien quede primero en este grupo enfrentará al segundo de la zona B, que hoy es el Paris Saint-Germain, y quien salga segundo de este grupo A enfrentaría al primero del grupo B, que es Botafogo. Lo que sí van a tener de positivo estos equipos es que ya van a saber quién salió primero y quién salió segundo de la otra zona, porque los duelos se jugarán 6 horas antes. La diferencia entre el empate de Palmeiras y el Inter Miami, que podría favorecer a ambos, sucede todo lo contrario con el Porto de Portugal y el Al-Ahly de Egipto. Una igualdad dejará a ambos afuera de todo tipo de posibilidad de clasificar a octavos de final, e inclusive ganando tendrán que esperar que el equipo que triunfe no sea el que les ganó en la segunda jornada, es decir, por el lado del Porto necesita que el que gane sí o sí sea el Inter de Miami e igualar en puntos con Palmeiras para que ahí se tome en cuenta la diferencia de gol, mientras que en el caso del Al-Ahly necesita que el que obtenga la victoria sea el Palmeiras para desempatar por la cantidad de tantos convertidos y recibidos con el conjunto de la MLS. El duelo entre ambos elencos se disputará en el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey. 82.000 personas caben en esa sede en cuestión y será un partido más que interesante, teniendo en cuenta que el Porto es un equipo que ha mostrado un nivel verdaderamente muy bajo en los 2 encuentros que ha disputado hasta el momento, y de hecho entre los 2 equipos solamente convirtieron un gol y lo hizo en la jornada pasada el elenco europeo de penal al Inter de Miami. Ha sido muy pero muy pobre la actuación de ambos conjuntos hasta este momento en el Supermundial de Clubes, por lo que salvo que ocurra algo fuera de lo normal en esta última jornada, deberían ser por lo pronto los 2 eliminados. Repito lo que mencioné antes, si el Palmeiras le gana al Inter de Miami, el Porto necesita ganar
por 2 goles de diferencia sí o sí para meterse en la siguiente ronda, salvo que el Palmeiras le gane al equipo estadounidense por 2 tantos. En ese caso al equipo portugués le alcanzará con ganar por la mínima. En el caso del Al-Ahly de Egipto necesita, como mencioné antes, que el que obtenga el triunfo sí o sí sea el conjunto de la MLS, y de esa manera también ganarle por 3 goles al Porto de Portugal, para no importar por cuántos tantos le hayan ganado los brasileños a los norteamericanos. En caso de que el elenco de Brasil gane por 2 tantos, al conjunto egipcio le alcanzará con ganarle a los europeos por 1 tanto para meterse en la siguiente instancia. Está claro que este partido quizás de los 4 sea el menos atrapante de todos, teniendo en cuenta que si hay un empate, como mencioné antes, en el Inter Palmeiras, no importa tanto lo que suceda en este partido. Eso a lo mejor podría provocar que ambos clubes jueguen un tanto más relajados y sin presión. Acá el problema es que una cosa es jugar relajado por el hecho de que te sentís muy superior al rival, y otra cosa es jugar sin presión por el hecho de que ya te sentís eliminado. Es algo totalmente distinto, y la verdad es que los dos equipos en esta zona, que para muchos era la más pareja antes de arrancar, y la realidad es que puede ser que sea así, porque por lo pronto ya mencioné que en la última jornada los 4 equipos tienen chances de clasificar y los 4 tienen chances de quedar eliminados. Es cierto que Porto y Al-Ahly no dependen de ellos para meterse en la siguiente ronda, porque necesitan sí o sí que haya un ganador en el duelo entre Inter y Palmeiras, y a su vez también por parte de los africanos necesitan que el ganador sea el elenco de la MLS, mientras que por parte de los portugueses necesitan que los vencedores sean los brasileños. Pero por lo pronto puede ser un buen partido, por lo menos para el espectador neutral, aunque seguramente los entrenadores de ambos equipos ya estén un poco cabizbajos por lo que ha sido la actuación de ambos en lo que han sido los primeros 2 encuentros, porque han dejado muchísimo que desear. El Al-Ahly prácticamente la primera jornada tenía todo para ganarle Inter de Miami, no pudo, mientras que al Porto le dieron vuelta el partido. Ambos fueron superados por Palmeiras, que debería ser, por lo lógica y por rendimiento, el mejor equipo de este grupo, pero ambos conjuntos querrán tener una última posibilidad en esta jornada final. Para cerrar en definitiva el resumen de estos 2 grupos, los 8 equipos tienen posibilidades de clasificar y los 8 equipos tienen chances de quedar eliminados. Obviamente hay algunos clubes que necesitan, como ya mencioné durante el video, un milagro futbolístico, como es el caso del Seattle Sounders, que necesita vencer por 3 goles al PSG y esperar que el Botafogo le gane al Atlético Madrid. Después, el resto de los clubes en esa zona necesitan resultados no ilógicos, algunos más complicados que otros, porque el Atlético tiene que vencer por 2 tantos a Botafogo. Por el lado del Paris Saint-Germain le alcanza para clasificar. Después dependerá del resultado que consigan los brasileños ante los españoles para saber si son primeros o segundos de grupo. Por el lado del grupo A, que será el que cierre esta jornada de día lunes, el Inter de Miami y el Palmeiras igualando se clasifican ambos, por lo que muchos hoy por hoy conspiran en que pueda haber un arreglo, entre comillas, para que haya una igualdad en el partido, aunque hay que tener en cuenta que con ese empate, Palmeiras primero y Inter de Miami segundo. Por el lado del Porto necesita ganar por 2 goles de diferencia y esperar que el Inter Miami derrote al Palmeiras. Por el lado del Al-Ahly, lo contrario, necesita vencer por 2 tantos y esperar que sea el Palmeiras quien venza al Inter de Miami.